teniendo en cuenta esto y lo que vimos en la clase anterior, que por ahí hay algunos conceptos que todavía no los tienen, yo voy a repasar algunos de estos conceptos, inclusive los hablamos en pregrado, pero me parece que viene bien en cuanto a las definiciones. Alguna voy a spoilear, pero la otra se la van a decir porque forma parte de mi clase, Julia. Perdón. No, digo que se les voy a spoilear la definición, pero la otra se la pueden pedir tranquilamente, que lo googleen, hoy está todo tan fácil. Bueno, básicamente el objetivo de la clase es que ustedes, bueno, viene bien que esté encarada un poco para que ustedes puedan definir qué es incontinencia, qué tipos de incontinencia tenemos, cuáles son las peculiaridades que en el adulto mayor llevan a que por ahí la incontinencia sea más prevalente, lo que vamos a ver, y cómo afrontamos el tratamiento y qué peculiaridades o qué cuidados tenemos que tener en el adulto mayor respecto a una persona más joven, ¿sí? Entonces, la definición de incontinencia orina y todas las definiciones que vamos a ver a lo largo de la charla son las definiciones que da la International Continence Society, que es una sociedad que justamente se ocupa de estos temas de urología funcional, y una de sus grandes funciones es aunar los conceptos, ¿sí? Porque si no pasa esto, que icturia, que nocturia, ¿a qué le decís vos incontinencia? Yo le digo incontinencia si le afecta su calidad de vida, como era una definición previa, pero en la actualidad la que vale es esta, es un síntoma de almacenamiento, y acá revisemos cuál es la función de la vejiga, ¿sí? Debe ser un flash para ustedes venir de la cirugía general y pasar a que yo les esté preguntando esto, pero un poco los voy a ayudar porque es fundamental. O sea, la vejiga tiene dos funciones, ¿sí? Almacenamiento y vaciado. Sobre los síntomas de vaciado habló la doctora Julia, aunque la obstrucción puede generar síntomas de llenado cuando ella hablaba de síntomas de vaciado, síntomas irritativos y síntomas obstructivos, ¿sí? Yo no tengo ningún problema de que me interrumpan y que aclaremos los conceptos, pero vale la pena que aprovechen la clase porque leer esto después es como si no entendieron de acá, es menos amigable, ¿sí? Entonces, dentro de la fase de almacenamiento, cuando vieron la curva de urodinamia, que entiendo que era chino básico, tenemos las dos fases. La urodinamia estudia las dos fases, la fase de almacenamiento y la fase de vaciado. Durante la fase de almacenamiento, ¿qué se espera del detrusor? Acuérdense la cursada de uro o de la fisiología de la micción. En la fase de almacenamiento, ¿qué es lo que estamos haciendo todos en este momento? Creo, ¿no? A no ser que alguno esté con pañales o armando un charquito. Entonces todos estamos, ¿qué? ¿Cómo está el detrusor? ¿Cómo está nuestro detrusor? Relajado, ¿sí? Está estable, relajado. No hay contracciones en la fase del detrusor, en la fase de almacenamiento. Por eso se define fase de almacenamiento. Cuando nosotros definimos cuándo empieza la fase de vaciado, en el momento que nosotros le decimos o le damos permiso al paciente para que empiece a orinar. Entonces ahí se desencadena la micción, ¿sí? El reflejo de micción, que bueno, súper complejo, no viene al caso de esta charla y que ya lo van a ver. Pero en el momento en que se contrae el detrusor en una vejiga normal es solamente cuando nosotros lo decidimos, ¿sí? Eso es el ABC de la urología funcional. ¿Y qué hacemos para decidir que vamos a orinar? ¿Contraemos la vejiga? ¿Alguien vota contraemos la vejiga? Relajamos el esfínter. ¿Cómo? Relajamos el esfínter. Es lo único que podemos hacer, ¿sí? Relajamos el esfínter. Del esfínter para arriba todo tiene inervación autonómica y nosotros no podemos decidir nada, ¿no? Entonces por eso decimos que cuando hay una contracción del detrusor durante la fase de almacenamiento, le llamamos, ustedes por ahí dependiendo de dónde estén haciendo la residencia, antes se le decían contracciones no inhibidas a eso. La terminología hoy cambió, hoy me refiero a 2002, cambió, pero todavía van a escuchar que mucha gente dice contracciones no inhibidas. Se le debe decir o hiperactividad del detrusor en ese momento, porque debe estar estable, debe estar un detrusor en reposo y hace una contracción,
o contracciones involuntarias, ¿sí? Entonces, también puede ser que pierdas orina no por una contracción involuntaria del detrusor, sino por otros mecanismos como los que vamos a ver ahora. Pero es un síntoma de almacenamiento y se define como cualquier pérdida involuntaria de orina. No importa, no define ni cantidad, ni si te afecta la calidad de vida o no, o sea, es cualquier pérdida involuntaria de orina. Los tipos más frecuentes de incontinencia son estos, el de urgencia, la incontinencia de esfuerzo o la continencia mixta, que es cuando se comparten síntomas de uno y otro tipo de incontinencia, pero existen otros tipos que no se encuadran en estos dos y que son estos que les voy mencionando, que ahora me quiero fijar si... No. Entonces, básicamente, nada, se los nombro para que sepan que hay otras funciones, pero me interesan algunos en particular. Sobre todo bueno, incontinencia postural, los nombres son bastante amigables. Es cuando cambia de posición, ¿sí? Pero obviamente cambia de posición, pero no es un paciente que pierde con la tos, con el estornudo, con el esfuerzo, sino solamente el cambio postural. La incontinencia por rebosamiento es una incontinencia interesante, sobre todo en el adulto mayor, porque ¿qué les parece que pasa en incontinencia por rebosamiento? Hay una vejiga de alta capacidad que supera los volúmenes y pierde por un gradiente de presión. ¿Sí? La presión intravesical supera la presión del esfínter y hay una pérdida. La enuresis nocturna, si bien la enuresis nocturna primaria es una patología de la infancia, claramente, en el adulto mayor también lo podemos ver y vamos a ver que hay otra situación que se asocia a que de repente un paciente pueda tener enuresis y no tenga incontinencia durante el día. ¿Sí? Y estas dos son importantes en el adulto mayor, la funcional y la transitoria. La transitoria porque en unos minutos vamos a ver las causas, ¿sí? Es una incontinencia de un inicio muy reciente, pero la funcional sobre todo, porque la funcional se refiere a que el problema no está en sí en la vejiga, sino que hay otra situación que lleva a la incontinencia. Y los dos ejemplos que yo suelo dar son el paciente que tiene una alteración motora no neurogénica, ¿no? En este momento preciso no estoy hablando de una vejiga neurogénica, sino una alteración motora, por ejemplo, por una artrosis severa, ¿sí? Que el paciente no puede llegar al baño, y ante un deseo miccional abrupto, porque tiene mayor demora de llegar al baño, en ese momento pierde orina, ¿sí? En ese caso hablamos de incontinencia funcional. Claramente, si el paciente hubiera podido llegar en tiempo y forma, no hubiera habido incontinencia. Y el otro ejemplo que es muy, muy frecuente es en los pacientes con demencia. Si los pacientes con demencia muchas veces pierden orina o trastornos cognitivos severos, no es porque haya un problema en el mecanismo de continencia, sino porque o olvidan dónde está el baño o olvidan que no están en la situación adecuada para desencadenar la micción, ¿sí? Les viene ganas de orinar, simplemente relajan el esfínter y orinan. En general, cuando les hacemos el estudio urodinámico a estos pacientes, que es una indicación muy cuestionada en un paciente con demencia hacer un estudio urodinámico, pero si empieza a perder, muchas veces le decimos, no, aguantá, y aguantan perfectamente. O sea, el problema no está en aguantar o en contener o no contener, sino que se olvidan que no es el momento adecuado para orinar, ¿sí? Y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, como les había dicho recién, los tipos de incontinencia que más vamos a ver en el adulto mayor son estos que acabamos de mencionar, ¿sí? ¿Y por qué? A ver, hay algunos patrones o algunos problemas o alguna evolución del envejecimiento de la vejiga que van a aportar a la incontinencia de orina. Y muchos de estos cambios son en parte por el envejecimiento en sí, en parte porque haya algún otro proceso, como un proceso obstructivo, como lo mencionó recién la doctora Isani, ¿sí? Pero sí se ve que al microscopio hay cambios estructurales tanto en el músculo detrusor, ¿sí? Como también en la mucosa del detrusor. Pero ustedes van a ver que hay en general mayor distancia entre las células del músculo, aumentan, se están ensanchando los espacios intercelulares y también puede haber
alteraciones en la cantidad de colágeno del detrusor, como un cambio general. También hay cambios en la uretra. Probablemente el cambio que tiene mayor impacto en salud femenina es la menopausia y la disminución de estrógeno, que afecta tanto el tracto urinario como la parte genital. Ustedes saben que el síndrome genitourinario de la menopausia da básicamente 3 tipos de síntomas. Puede dar síntomas sexuales, ¿sí? Síntomas genitales, sexuales como la dispareunia, genitales como ardor, dolor, ¿sí? Bulbo vaginal, sensación de sequedad, prurito, y síntomas urinarios. O sea, el síndrome genitourinario de la menopausia, si bien la menopausia empieza un poco antes que lo que nosotros consideramos un adulto mayor, no significa que estos síndromes leyeron el manual. No es que una mujer empieza la menopausia a los 50 años y a los 51 empieza con síndrome genitourinario de la menopausia. Hay pacientes que los primeros síntomas los presentan a los 60, otros a los 70 y otros a los 80, de repente, ¿sí? Y los síntomas del síndrome genitourinario de la menopausia, los síntomas urinarios, que son los que a nosotros nos interesan, son muy parecidos a los síntomas de la vejiga hiperactiva, ¿sí? Urgencia miccional, frecuencia, incontinencia de urgencia. Entonces, tener en cuenta que esto, que por ahí no es, ustedes dicen, bueno, pero esto es ginecológico, no es urológico. Pues no, porque es uroginecológico y nosotros también tenemos que estar capacitados para identificarlo y para tratarlo, ¿sí? Entonces, también cambian las fibras musculares a nivel de la uretra, y esto también facilita que la uretra se vuelva como más vulnerable a no generar una presión adecuada para la continencia. Si en las mujeres a esto le agregamos un antecedente de algunas cuestiones fisiológicas, como las que les dije, menopausia para atrás, embarazos, partos, ¿sí? Esto puede generar una hipermovilidad de la uretra, y por eso es que pacientes que por ahí tuvieron sus partos por ahí a la treintena, a los 30, empiezan con síntomas después de los 60 años, ¿sí? Porque se les fue acumulando todos los cambios que generaron las situaciones fisiológicas más los cambios propios del envejecimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué cambios vemos en el tracto urinario asociados al envejecimiento? Bueno, la hiperactividad es una patología que se ve en cualquier parte en cualquier momento de la vida, pero obviamente es mucho más frecuente en la tercera edad, ¿sí? Porque un poco por los cambios que describimos y un poco porque, bueno, es la única que le podemos echar la culpa. Hay niños con detrusor hiperactivo y se calcula más o menos que aumenta un 10% la incidencia de vejiga hiperactiva por década de vida. Entonces tenemos un cambio acumulativo. También la debilidad de piso pélvico, hablamos de prolapso, que recién lo comentó la doctora, como causas de alteraciones, y esto de la hipermovilidad de la uretra, que es la causa la más importante de incontinencia de orina de esfuerzo. La obstrucción infravesical, nada más que lo menciono, porque ya lo hablamos, que genera estos cambios morfológicos y funcionales posobstructivos. Inclusive puede evolucionar a la hipoactividad, ¿sí? Pasa por el periodo de hiperactividad y pasa a una vejiga descompensada que te da una vejiga hipoactiva. Las mujeres también podemos llegar a tener vejiga hipoactiva. Y acá se pone en juego también otro tipo de situaciones, como por ejemplo, más allá del envejecimiento del detrusor, sobre eso no podemos hacer demasiado, un poco también los hábitos, ¿sí? Si ustedes cuando empiecen a participar en los consultorios de urología funcional en sus hospitales, van a ver que hay pacientes que han sido retentoras crónicas, ¿sí? Y de repente les queda un residuo de 400 mililitros, ¿sí? Son mujeres que han postergado, y nosotras no estamos al margen, ¿sí? Veo muchas urólogas acá, médicas, enfermeras, docentes, no es por prejuicio, sino es por posjuicio. O sea, vemos que hay cada vez más pacientes de esas profesiones que tienden a postergar la micción que pueden llegar a generar una hipoactividad.
Y la incontinencia de orina es una patología prevalente, hoy por hoy se habla cada vez más de esto, un poco la publicidad que hay sobre los protectores ha abierto el tema a la comunidad y se conversa más, y también porque se conversa más de todos los temas, pero la pregunta es, bueno, ¿cuál es la incidencia de esto, ¿no? Si uno busca distintos papers, dependiendo de cómo sea que se evalúe, vamos a tener 20%, 40%, 60%, dependiendo de cómo se evaluó, de qué población se evaluó y de qué contexto, ¿sí? Pero sí se sabe que esto sí hay estudios que pacientes mayores de 55 años, con el sesgo de que se hicieron en contexto de pacientes que se les pidió por algún motivo estudio urodinámico, el 77% presenta incontinencia de orina de esfuerzo, que es un montón. Lo que pasa es que muchas veces las pacientes no consultan, ¿sí? Y se postergan la consulta. Y si tenemos en cuenta los pacientes institucionalizados, o sea, pacientes con una edad media superior a los 89, hay una clasificación, los americanos clasifican pacientes adultos mayores y adultos muy mayores, que son estos que son mayores de 90 años, y en eso vean que el detrusoide hiperactivo, ya sea por una cuestión de edad o ya sea por el antecedente del mismo global, ¿no? sin diferenciar varones de mujeres, un antecedente de hiperplasia prostática y con una vejiga hiperactiva secundaria a la obstrucción, el 61% tiene detrusoide hiperactivo. Detrusoide hiperactivo, ¿saben de lo que estoy hablando? Cuando digo detrusoide hiperactivo, contracciones, ¿puedo hablar de esto? contracciones involuntarias del músculo. Claro, detrusoide hiperactivo, digamos, lo digo antes, porque si no, no tiene sentido que se pierdan este slide. Vejiga hiperactiva es un síndrome clínico, ¿sí? La vejiga hiperactiva se caracteriza por 4 síntomas. El síntoma más importante de la vejiga hiperactiva es la urgencia miccional, ¿sí? Urgencia miccional, un deseo imperioso, abrupto, impostergable de orinar. Se asocia a frecuencia, se asocia a nocturia, con o sin incontinencia de orina. Cuando tiene incontinencia de orina decimos de vejiga hiperactiva mojada, y cuando no la tiene hablamos de vejiga hiperactiva seca. ¿De qué depende de que sea, digamos, mojada o seca si pierde orina? ¿Puedo tener vejiga hiperactiva y no perder orina? Sí, tengo vejiga hiperactiva seca. La definición dice que con estos síntomas, habiendo descartado infección urinaria o cualquier otro cuadro que pueda justificar este grupo de síntomas, yo puedo hacer el diagnóstico de vejiga hiperactiva. ¿Vamos? ¿Qué descartarían ustedes, aparte de una infección urinaria? Patología que pueda dar esto que yo les digo: urgencia, frecuencia, nocturia. No, salgan, la vida no termina, nos encanta la urología, pero salgan de la urología, pacientes con diabetes, ¿sí? ¿Qué otra? De las dos más frecuentes. Me da risa porque cuando doy esta clase en pregrado me la dicen al toque, cómo nos vamos sesgando, ¿sí? Acá nosotros hacemos el camino inverso, en urogeriatría tenemos que abrirnos más hacia la clínica general. La otra, insuficiencia cardíaca, congestiva, a ver cómo tiene, ¿sí?, los tobillos el paciente, si tiene edemas en miembros periféricos y demás. Entonces, vejiga hiperactiva, síndrome clínico. Detrusoide hiperactivo, ¿por qué uso otra palabra? ¿Qué significa? ¿Alguien sabe? Definición urodinámica. Perfecto, ¿sí? Entonces, si yo te digo detrusoide hiperactivo, quiere decir que ese paciente tiene una urodinamia y se vio la hiperactividad en la urodinamia. Entonces, ¿qué sabemos que de estos pacientes que tienen detrusoide hiperactivo, que vamos a ver que está recontra establecido cuáles son los tratamientos posibles, el 50% de estos pacientes adultos muy mayores además tienen hipoactividad? Entonces, que les quede claro, pero no puede ser, ¿o es hiperactivo o es hipoactivo? Sí puede ser, porque la hiperactividad es un síntoma de la fase de almacenamiento y la hipoactividad es un signo de la fase de vaciado, ¿sí? Entonces, sí es posible que el paciente tenga un detrusoide hiperactivo, pero cuando yo le digo orina,
el detrusor no se contrae. Eso se llama en inglés COU, que es coexistencia de overactive and underactive bladder, o nosotros le decimos en castellano, no le inventamos una sigla, ¿sí? Esta es la terminología que se usa hoy por hoy. El 21% de los pacientes tenía incontinencia de orina de esfuerzo, de estos de más de 89 años, y 1 de cada 3 tenía por lo menos 2 causas de incontinencia de orina. O sea, en los pacientes adultos mayores es muy frecuente la incontinencia de orina, de alguno de los motivos que les expliqué. Y aparte de estos problemas urológicos, tenemos otras condiciones neurológicas, como lo que hablábamos, de condiciones como una neuropatía. Ahí sí incorporamos a la vejiga neurogénica, ¿sí? Por el diagnóstico neurológico previo, Parkinson, esclerosis múltiple, atrofia multisistémica, lo que se les ocurra, que son patologías también que van siendo más prevalentes con la edad. O alteraciones psiquiátricas, ¿sí? O otras comorbilidades, como decíamos, diabetes, insuficiencia cardíaca, síndrome de apnea del sueño. Y los fármacos, ¿sí? Hay algunos fármacos que también nos pueden colaborar, sobre todo con la retención y algunos tipos de incontinencia. Entonces, vamos, dicho esto, a revisar los tipos de incontinencia que les describí y después vamos a ver los tratamientos que tenemos que pensar y pensar doblemente en el adulto mayor. Entonces, la incontinencia de urgencia, un poco ya la dijimos, es esta pérdida de orina asociada a una sensación imperiosa, impostergable de orinar, que forma parte del síndrome de vejiga hiperactiva, que es este síndrome más amplio, que cuando tiene incontinencia, esa incontinencia se llama incontinencia de orina de urgencia, ¿sí? Los pacientes varones, ¿sí?, pueden tener síntomas de vejiga hiperactiva, estén o no estén obstruidos, ¿sí? Vieron recién en la clase de Julia que parte de los síntomas irritativos, si se los acuerdan, eran estos. Los síntomas irritativos son urgencia miccional, frecuencia miccional, incontinencia de urgencia, nocturia. En general todos se quejan de lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿por qué es con o sin incontinencia, con o sin obstrucción? Porque puede ser que ese paciente tenga una obstrucción y esa obstrucción haya llevado a una hiperactividad de la vejiga y dependiendo en qué momento lo resolvamos, ¿no? Si la vejiga ya descompensó o no. A veces cuando uno lo diagnostica muy temprano, resuelve la obstrucción y resuelven los síntomas de hiperactividad, porque son síntomas que están relacionados con hiperplasia prostática, pero puede ser que los pacientes varones tengan la coexistencia de las dos cuestiones. Tienen un detrusor hiperactivo y tienen una obstrucción infravesical. Entonces, 1 de cada 3 pacientes va a resolver los dos síntomas. Y esto como urólogos es importante, porque cuando ustedes, que va a ser el pan nuestro cada día, de operar hiperplasia prostática, ¿sí?, es probablemente la patología más prevalente que vean y probablemente que traten. Esto del IPSS, cuando ustedes le preguntan, es fundamental tener los síntomas obstructivos, irritativos en la cabeza y pensar cuál es el síntoma que más le afecta al paciente. Porque si el paciente tiene una hiperplasia prostática benigna y su queja mayor es de síntomas irritativos y ustedes lo desobstruyen, lo más probable es que evolucione con incontinencia de orina. Entonces, ¿qué va a venir y va a decir? No, me operaron y me dejaron peor. Pero no, en realidad el paciente tenía las dos situaciones, pero algunos urólogos por ahí se nos puede olvidar decirlo, ¿sí?, o preguntarlo antes. Entonces, cuando ustedes evalúan hiperplasia, y esto no importa que tenga 50, 60 o 80 años, acuérdense de este slide, ¿sí?, que puede haber coexistencia de los dos cuadros y ustedes lo pueden dejar súper desobstruido al paciente y el paciente puede seguir con vejiga hiperactiva. Y que no quiere decir que lo operaron mal, ¿sí? El que avisa no traiciona, entonces siempre que se converse el paciente también lo acepta y sabe que va a tener que hacer otro tratamiento o que tener un poco más de paciencia para ver
si esa vejiga se va a acomodar. Una pregunta, Doc. Entonces, en base a esto, ¿usted recomienda hacer, por ejemplo, un urodinámico como protocolo previo a una cirugía desobstructiva? No necesariamente, ¿sí? Paul Abrams dice que la única forma de diagnosticar obstrucciones con el estudio dinámico, que es cierto, la flujometría no te diagnostica obstrucción, pero a veces vos con la sintomatología ya es suficiente con una flujometría para indicar una desobstrucción quirúrgica. Pero lo que vos tenés que tener como uróloga en mente es todo el cuadro, porque el paciente no tiene ni idea. El paciente vos le decís te opero y vas a quedar bárbaro, y él entiende que vas a quedar bárbaro. Él no dice, no voy a quedar desobstruido nomás. Pero ¿sí? como para confirmar que tuviera las dos Si vos casos al tenés, mismo tiempo. Bueno, pero si vos tenés muchas más síntomas irritativos, la podés hacer. Y de hecho ahí te fijas cuánto está obstruido y cuánto es hiperactividad. De repente te podés sorprender y podés ver que es un paciente que por más que tenga una próstata agrandada, tiene vejiga hiperactiva y con la fase de micción no tiene obstrucción. ¿Sí? Entonces por ahí a ellos les pueden dar un tratamiento, no sé, por ahí combinado si es una obstrucción leve. Ok, gracias. De nada. Bueno, incontinencia de orina de esfuerzo es la pérdida de orina que ocurre en cualquier circunstancia que aumente el esfuerzo abdominal, ¿sí? Toser, estornudar. Podría decir saltar, pero en adulto mayor es menos frecuente. Y en la mujer puede tener cualquiera de estas causas. ¿Sí? La uretra hipermóvil es por lejos la causa más frecuente de incontinencia o orina de esfuerzo, pero también puede verse a una deficiencia esfinteriana intrínseca. ¿Sí? No está del todo establecido cómo hacemos diagnóstico de deficiencia esfinteriana intrínseca, pero en general si la presión de pérdida es inferior a los 50 centímetros de agua, podemos hablar de que estamos ante un esfínter deficiente. Y además se puede dar la incontinencia de orina de esfuerzo por causas neurogénicas, ¿sí? Que estarían asociadas también a una eficiencia esfinteriana. En el varón es distinto porque la anatomía es distinta, entonces no existe la hipermovilidad de la uretra como causa, entonces siempre va a haber algún grado de deficiencia esfinteriana intrínseca. Y en general, para la incontinencia de orina de esfuerzo, va a ser secundaria o a una causa neurológica o a algún proceso quirúrgico previo. Ahora, ¿qué significa? ¿Que lo operaron mal y que le rompieron el esfínter? No necesariamente, porque el esfínter puede disfuncionar aunque esté anatómicamente inerme. ¿Sí? Puede ser que la alteración se deba a una deficiencia en la vascularización o en la inervación de ese esfínter después de un proceso como una PR, una prostatectomía radical, o puede deberse a una atracción, ¿sí? Por una cicatriz, ¿sí? Que genere que el esfínter no pueda contraerse adecuadamente. Lo cierto es que al día de la fecha la fisiopatología de incontinencia de orina de esfuerzo masculina todavía no está del todo esclarecida, ¿sí? Pero sí sabemos que hay algún grado de falla en la función esfinteriana. Nocturia. Bueno, lo pueden leer ya si quieren ir adelantando, porque el doctor Garrido se los va a hacer leer, así que lo pueden ir leyendo, ¿sí? Las definiciones de este reporte de la ICS, que hay varios reportes sobre terminología, pero nocturia existe, nocturia como síntoma y nocturia como síndrome. La gran confusión, que después van a aclarar con la doctora Julia, se debe a que nosotros usamos muchas palabras ahora en urología funcional que vienen del inglés, ¿sí? Y en el inglés es nocturia y nocturia, no existe otra cosa, ¿sí? Entonces, ¿qué se define como nocturia? Como síntoma, es la cantidad de veces que un individuo orina durante la noche, habiendo estado dormido y durmiéndose después. ¿Se entiende? O sea, para decir que fue nocturia, el paciente tiene que haber estado durmiendo antes y se tiene que haber dormido después. Ejemplo, paciente que se acuesta a mirar la tele, se levanta 5 veces mientras está mirando la serie para orinar, después se duerme y no se levanta hasta las 7 de la mañana, no tiene nocturia. No hablamos, cuando hablamos de nocturia,
de la posición del sol. Hablamos de sueño y de vigilia, ¿sí? Entonces, tiene que haber habido sueño previo y posterior para hablar de nocturia. Y fíjense la utilidad de la cartilla miccional con todos los desafíos que establece pedir una cartilla miccional en un adulto mayor. Pero la nocturia sin cartilla miccional no se diagnostica, ¿sí? Entonces, duerme y vuelve a dormir. ¿A qué le llamamos nocturia clínicamente relevante? Cuando se levanta se despierta más de 2 veces a la noche y vuelve a dormirse, ¿sí? También si se despierta, no sé, a las 5 de la mañana y no se vuelve a dormir, pero se queda acostado y después orina a las 7, o a las 6 y a las 7, esas últimas 2 de vuelta no son nocturia. Nocturia tiene que estar con el sueño. Y acá viene otro concepto que es la poliuria, ¿sí? El concepto de poliuria, que es un concepto que por ahí lo tiene más la nefrología, pero ténganlo en cuenta, ¿sí? Un volumen urinado mayor a 40 mililitros por kilo o a ojo de buen cubero más de 2 litros 800 por día, hablamos de poliuria. Y el índice de poliuria nocturna, ¿qué es la poliuria nocturna? Alguien lo había dicho en un momento. ¿Hoy? ¿No? Poliuria nocturna es esto del cambio del ciclo circadiano de la producción de orina, ¿sí? Entonces, es muy fácil de hacer si tenemos un diario miccional, porque entonces agarramos todo el volumen urinario nocturno, incluyendo la primera micción de la mañana, porque si lo piensan, la primera de la mañana se juntó durante la noche, ¿sí? Y se divide sobre el volumen de 24 horas. Si ese índice me da más del 33%, podemos hablar que el paciente tiene poliuria nocturna. Entonces, es este paciente que se queja de que se despierta mucho, que de día anda bárbaro, pero de noche pierde. Les tiene que llamar la atención, ¿sí? Si el paciente de día no pierde orina y de noche pierde, pídanle una cartilla miccional que lo ayude, quien pueda, pero que alguien lo ayude a hacer la cartilla miccional, porque puede ser bastante esclarecedor para tratar de abordar el tratamiento, ¿sí? La nocturia clínicamente relevante afecta más o menos al 30 al 60% de los pacientes mayores y, una vez más, predominio femenino. Causas de poliuria nocturna hay varias, ¿sí? Si ustedes ven la nuestra, ¿sí? Que es este pedacito del hexágono, digamos, de causas, habla de vejiga hiperactiva y de casos por vejiga neurogénica. Pero hay otras causas que, la verdad, como el paciente por nocturia nos va a preguntar a nosotros, lo tenemos que pensar. Y una de las causas más importantes, después de las nuestras, bueno, primero ver cuánto líquido toma, ¿sí? Si toma mucho líquido a la noche, tratar de regular esto. Si hay causas cardiovasculares, que las nombramos hace un ratito. Si tiene un tema renal, la hipertensión arterial nocturna es una causa también de poliuria nocturna. Pero hay una que a mí me da mucho placer diagnosticar, porque en general vienen los clínicos y dicen: ¿cómo la sacaste? ¿Cómo te sospechaste eso? Bueno, porque fui a esta clase y ustedes ahora también lo van a sospechar. Cuando tienen poliuria nocturna, ¿sí? Una de las causas de poliuria nocturna es el síndrome de apneas obstructivas del sueño. Y a ese paciente, si ustedes no le hacen ese diagnóstico, le van a dar un antimuscarínico, 2 antimuscarínicos, le van a dar botox, le van a dar lo que quieran, y ese paciente va a seguir haciendo poliuria nocturna. Porque eso no se trata de esa manera. Se trata tratando el síndrome de apneas obstructivas del sueño, con el CPAP. Así que tenemos una linda colección de pacientes que con el CPAP curaron los síntomas de la vejiga, ¿sí? Para sorpresa de un montón de clínicos que piensan que los urólogos solo hacemos tactos rectales. Así que bueno, acuérdense de eso como causa de poliuria nocturna. Incontinencia de orina funcional es lo que les comenté hace un ratito, ¿sí? Así que no lo voy a volver a nombrar. Y la incontinencia de orina transitoria, que ahí vamos a ver caso por caso para que ustedes lo tengan en mente cuando vean un adulto mayor con incontinencia. Tengan en cuenta que es de inicio agudo,
que es un paciente que empezó a perder orina de un momento para el otro, no es algo que lo viene padeciendo hace mucho, y afecta a 1/3 de los ancianos que viven en la comunidad y a la mitad de los ancianos institucionalizados. ¿Cuál es la ventaja de hacer este diagnóstico? Es que es reversible. Y tenemos una sigla, ¿sí?, que es TIPERS, españoles en inglés, que nos va a ayudar a recordar las posibles causas de esta incontinencia transitoria. ¿Sí? Rápido lo paso porque ya debe estar aburrido. Delirio es una, ¿sí?, que una vez que se resuelve el episodio, ¿sí?, ya sea por una internación, por cambio de ambiente, por dolor, por lo que sea, se resuelve la incontinencia. Infección urinaria, una fácil, ¿sí?, le pedimos un urocultivo. Acuérdense que igual le íbamos a pedir un urocultivo porque en la definición de la ICS dice, por ejemplo, de vejiga hiperactiva, que hay que descartar incontinencia urinaria. La atrofia vulvovaginal, el síndrome genitourinario de la menopausia, que ya hablamos. Que sea farmacológico, ¿sí?, ver si está tomando diuréticos, si tiene una alta carga anticolinérgica, que muchas veces nos da fiaca ver todos los medicamentos que está tomando el paciente, pero es fundamental, sobre todo si nosotros le vamos a agregar uno más, ¿sí? Distintos fármacos que pueden llegar a estar generando la incontinencia, la poliuria, de vuelta, ¿sí? Mucho de esto se corrige cuando se corrige esta causa. La reducción de la movilidad y la destreza, que habla un poco también de la incontinencia funcional, que le comenté antes. La constipación, ¿sí?, vecino, el recto de la vejiga, es una causa de retención urinaria y muchas veces incontinencia por rebosamiento. Pensar también en una causa de constipación. ¿Sí? Ahí tienen todos, después los repasan y se lo guardan en el celular para cuando estén con un paciente adulto mayor. La demencia nos genera múltiples dificultades, ¿sí? Acá están todas, básicamente todo es una dificultad, y el tema de la micción y de la control esfínteres es también una dificultad extra. Entonces, ¿cómo evaluamos a un paciente con incontinencia de orina? El diario miccional. Es una pesadilla para el que quiere terminar rápido una consulta, pero si van a hacer el consultorio de urología funcional se tienen que amigar a esta herramienta. Entiendo, y como dijo la doctora Julia, que cuanto mayor es el paciente es más difícil, y sobre todo si tiene alguna alteración cognitiva. Pero por suerte la urogeriatría nos da todo el abanico de posibilidades, y no es que todos nuestros pacientes tienen alteraciones cognitivas. Entonces tenemos que apuntar alto, hacer lo mejor posible, y después nos vamos achicando dependiendo de las posibilidades que tengamos con el paciente. Pero aprender que esta cartilla, que es engorrosa de hacer, porque cada vez hay que medir y tirar y anotar. Yo tengo muchas pacientes octogenarias que lo han hecho y otros que tengo que, bueno, ceder esta batalla y ver de qué otra manera lo ayudo. Pero ténganlo en cuenta porque, por ejemplo, la poliuria nocturna no la podrían diagnosticar si no fuera por la cartilla miccional. Examen físico, acá un poco me repito, causas obstructivas y también causas de incontinencia, porque puede ser que tenga prolapso y además tenga incontinencia de orina de esfuerzo, o puede ser que el prolapso genere también síntomas de hiperactividad de la vejiga. O, bueno, si ya vemos todo esto, imagínense cómo está la uretra, la atrofia y todo esto que también va a generar síntomas de hiperactividad. ¿Sí? Acá estamos, ¿sí? A este nivel, o sea, se puede llegar, y esto puede causar no solamente obstrucción, sino también síntomas de hiperactividad de la vejiga. Entonces, examen físico, fundamental, dijimos cartilla miccional, urocultivo, siempre nos ayuda. Tampoco obsesionarse con el urocultivo. Si ustedes ven el urocultivo y un sedimento normal, pueden hacer un tratamiento, pero no lo llenen de antibióticos a los pacientes si los sedimentos son normales, porque si el sedimento es normal, probablemente no esté generando esa bacteria irritación y los motivos sean otros, ¿sí?, de los síntomas. La ecografía, que es nuestro estándar, siempre valorar residuo postmiccional. A esta altura ya deben haber aprendido que si no lo piden, nadie lo mide, ¿sí? Entonces, eso acuérdense.
El estudio aerodinámico en general nosotros lo reservamos para cuando el paciente, digamos, no responde a líneas más conservadoras de tratamiento o cuando vamos a avanzar a un tratamiento más invasivo o cuando el cuadro directamente no es claro y es combinado, y en un adulto mayor es muchas veces el combo al que terminamos, sobre todo para el tratamiento de la incontinencia urinaria. Uno nunca empieza el tratamiento de incontinencia de vejiga hiperactiva, nunca esperás a tener esto, porque es un síndrome clínico y se trata desde la clínica, desde el diagnóstico empieza el tratamiento. Pero cuando hay alguna alteración o te queda un residuo que no te convence, bueno, por ahí puedes estar frente a esta coexistencia de hiperhipoactividad y me va a servir hacer un estudio dinámico para sacarnos esa duda. La cistoscopía es útil, sobre todo si los pacientes que por ahí son más añosos, probablemente ya tuvieron incontinencia de orina, con incontinencia de orina de esfuerzo, ya recibieron un tratamiento y vienen y te cuentan que anduvieron muy bien al principio, pero que volvió la incontinencia de esfuerzo. Bueno, una de las primeras cosas que deberían pensar es, ¿habrá alguna complicación con la malla que le pusieron? ¿Sí? Esta malla está atravesando la uretra. Entonces, por más fuerte que tengas el esfínter, esto no cierra, ¿sí? La paciente va a volver a perder. Hasta que no le saquemos esta malla que está erosionada, este línea erosionada, va a seguir perdiendo con el esfuerzo, ¿sí? Y esta, que es una litiasis por una erosión en la vejiga, también puede generar síntomas irritativos o síntomas de infección urinaria, irritativos y estar confundido. Bueno, la anamnesis es fundamental y si lo sospechás, puedes hacer la citoscopía y hacer el diagnóstico. El pap test es otra herramienta para evaluar incontinencia. La verdad que en general no la usamos en el adulto mayor. Podría ser, si no nos queda muy claro, de que pese los paños para poder cuantificar esa pérdida de orina. Lo cierto es que, como dijimos varias veces, hay distintos tipos de adultos mayores y vamos a tener que adecuar nuestro arsenal terapéutico al adulto mayor que tengamos, ¿sí? Entonces, en un paciente que tiene una demencia y que es completamente dependiente, vamos a tener que sopesar a ver qué tratamiento le vamos a ofrecer, siempre evaluando costo-beneficio y al principio de no dañar, ¿sí? De no generar más daño. Entonces, respecto a la incontinencia de orina de urgencia, sabemos que hay distintas líneas de tratamiento que van desde los tratamientos más conservadores a el tratamiento que anteriormente se llamaba cuarta línea. Esto está como en pleno cambio a nivel mundial, pero esto cambió del año pasado para ahora. Yo se los dejé así por líneas porque es una buena forma de acordarse. La cistoplatía de ampliación en las derivaciones urinarias para tratar incontinencia de orina de urgencia es muy rara, tanto es que cuarta línea estuvo un año como cuarta línea, porque la AUA siempre lo trató como tratamiento extraordinario, después dijeron, bueno, lo ponemos como cuarta línea, y finalmente ahora lo retiraron como línea de tratamiento, y lo que plantea la guía de la AUA es que nosotros deberíamos conversar sobre todos los tratamientos con los pacientes y adecuar cuál es el mejor para cada uno. Pero ustedes me dirán, ¿pero cómo le vas a dar toxina botulínica o una neuromodulación a un paciente si no pasaste por un antimuscarínico? Bueno, pero si el paciente tiene un trastorno cognitivo severo y ya tiene alguna carga anticolinérgica, hoy se sabe que está contraindicado aumentar la carga anticolinérgica porque eso aumenta el daño cognitivo de ese paciente. Entonces, de repente, sería por ahí una no tan mala opción hacer un Botox en ese paciente, que es un tratamiento localizado. Lo importante es que tengan en cuenta todos los tratamientos, que tengan en cuenta el paciente y bueno, que se discuta con mucho criterio con el paciente y con la familia cuál va a ser la mejor opción con sus pros y sus contras, que desde ya se imaginarán que existen. Tratamientos conductuales o de primera línea, en general los pacientes ya lo hacen, pero nunca está de más recordarle que tiene que arreglar las micciones, que trate de no tomarse el tecito justo antes de dormir si el síntoma es la nocturia, que la sopa, si va a tomar sopa, que la tome mucho más temprano, ¿sí? Si es posible, una vez que tratamos el síndrome genitourinario de la menopausia, para las mujeres es útil hacer ejercicios de piso pélvico, pero no porque la vejiga hiperactiva se deba a una debilidad de piso pélvico, sino
sino porque si lo que tengo que hacer es aguantar ante una urgencia, es mejor tener un piso pélvico fortalecido, ¿sí? Nunca le vamos a decir que restrinjan líquidos. Recuerden que estos pacientes en general no van a tener sed, entonces si encima le decimos que restrinjan líquidos, van a aparecer deshidratados en cualquier momento. Entonces, reforzar la importancia de tomar líquido también porque las orinas concentradas son más irritativas de la vejiga. Entonces, paradójicamente, algunos pacientes incorporan más líquido y mejoran los síntomas de hiperactividad. Dentro del tratamiento farmacológico tenemos dos grupos de fármacos, los antimuscarínicos orales y los agonistas beta 3. Hay distintas moléculas de antimuscarínicos orales. La diferencia entre unas y otras es la selectividad, ¿sí? Y el pasaje a barrera hematoencefálica, que en teoría la difenacina no pasa y el trospium tampoco. Entonces, ante un adulto mayor, si vamos a hacer la elección de dar un antimuscarínico, sabiendo esto, que está muy estudiado, de que la carga colinérgica está relacionada con el trastorno cognitivo y que esto es acumulativo, probablemente vamos a dar con mucho cuidado, y si el paciente ya tiene un trastorno cognitivo, vamos a tratar de evitar este grupo de fármacos, ¿sí? Por suerte tenemos la alternativa de los agonistas beta 3, que en Argentina por ahora solo hay una sola molécula, que es el mirabegrón, que tiene muy buena tolerabilidad, no tiene los efectos adversos cognitivos de los antimuscarínicos orales. Vale la pena pedirle que se midan la presión si son hipertensos. En general, hipertensos controlados no hay cambios en la presión, pero vale la pena que se controle, ¿sí? Entonces, un poco de resumen de esto que hablamos, que la oxabutinina y la tolterodina tienen este extra, ¿sí?, de efecto adverso. La oxabutinina, ¿por qué más que las otras? Porque es menos selectiva, ¿sí? Entonces tiene más efecto a nivel cognitivo, ¿sí? Entonces la difenacina lo podemos preferir y el trospium si vamos a elegir un antimuscarínico, ¿ah? Y esto, si ustedes googlean, hay una calculadora de carga anticolinérgica que, si, por ejemplo, si toma otro fármaco para otra patología, entonces ustedes van cargando y te va diciendo si podés sumarle un anticolinérgico o no, o cuál es el riesgo. En general, si el paciente ya está tomando un medicamento anticolinérgico, del que sea, para la alergia, lo que sea, un antidepresivo tricíclico, si vos le das uno de estos fármacos, en general te salta en rojo porque supera los 3 puntos de la calculadora, con la cual el riesgo de un trastorno cognitivo es importante. Entonces, tener en cuenta esto, pensar en los otros fármacos que está tomando. Yo hace años que no le doy oxabutinina a un adulto mayor. Otra forma de evaluar el trastorno cognitivo, porque la otra uno puede decir, bueno, ¿y cómo me doy cuenta si tiene un trastorno cognitivo? Bueno, lo que podemos hacer, hay muchas formas. Podemos mandar al neurólogo que haga una evaluación, pero más o menos ahí en el consultorio, este test, que es el test del reloj, le podemos pedir al paciente que dibuje un reloj y le pedimos que escriba a las 10 que ponga las agujas a las 10 y 10, ¿sí? Entonces tenemos un grupito que nos hemos ido compartiendo, a ver quién le toca el reloj más bizarro. Estos son algunos ejemplos, los hay muchos peores, pero un paciente que te escribe así, ¿sí?, que te hace este dibujo de las 10 y 10, ¿le darías un antimuscarínico? No, salís corriendo, así, bueno, no, si no sé, te derivo, pero primero no dañemos más, ¿sí? No le hagamos más daño a este paciente porque seguramente puede empeorar sus síntomas. Y esto no es solo de la teoría, porque hemos tenido pacientes que le damos una solifenacina y te viene la paciente y dice, sí, el médico le dio una pastillita, el otro neurólogo empezó a decir pavadas, lo tuvimos que llevar a la guardia, se desorientan, ¿sí? Genera trastornos cognitivos. Esto no es solo de la teoría, sino de la práctica. Entonces, dijimos, el Botox en la vejiga puede ser una buena opción. El Botox se inyecta por endoscópica, ¿sí? Se hacen funciones en la vejiga en distintos puntos, más o menos entre 20 y 30 sitios de punción, pero dos cosas importantes acá en un Botox en un adulto mayor. A nadie se le ocurriría hacer un Botox sin un estudio dinámico previo,
primero porque es un tratamiento que es un poco más invasivo, si bien es mínimamente invasivo, pero tiene un efecto que puede ser la retención de orina. Entonces, si ese paciente tenía la famosa COUV que hablábamos, la coexistencia de hiper y hipoactividad, perfecto con la hiperactividad, seguramente se la mejoremos, pero si ya vaciaba mal de antes, probablemente termine vaciando peor. Y es algo que si ustedes no le piden la urodinamia, a veces es difícil darse cuenta, porque por la hiperactividad, ese paciente nunca llega a la capa, ¿entienden? Siempre orina en base a la hiperactividad, siempre orina a las corridas o pierde orina, entonces nunca llegó a la fase de decir, bueno, ahora voy a decidir orinar, siempre lo va corriendo a la vejiga. Entonces, si no le hacen una buena urodinamia, puede ser que ese diagnóstico se lo pierdan. Y sobre todo, porque un adulto más joven le podemos decir, bueno, mira, si te toca hacer una retención urinaria, te voy a entrenar en autocateterismo, te vas a cateterizar las primeras semanas del Botox y después vas a volver. Pero un anciano que es dependiente, un adulto mayor que es dependiente, que es incapaz, no tiene la destreza para autocateterizarse, uno tiene que evaluar mucho mejor esa opción terapéutica. No digo que no esté indicado, al contrario, no estamos en condiciones de descartar nada con las opciones que tenemos, pero hay que conversarlo muy bien. Y la neuromodulación, saben que hay dos formas de neuromodular, neuroestimular, ¿sí? El tratamiento de neuromodulación / neuroestimulación tiene que ver con estimular nervios, ¿sí? que también van a inervar la vejiga, y estos tratamientos, en general, si bien este sobre todo, que es la neuroestimulación tibial, es un tratamiento que es muy bien tolerado, porque es un tratamiento que en general no tiene efectos adversos, pero el paciente tiene que concurrir al centro de salud o al consultorio semanalmente durante 12 semanas y después tiene que concurrir para mantenimiento. Entonces lo que se torna una posibilidad muy segura en términos de efectos adversos puede ser muy incómodo para un paciente tener que trasladarse a un centro de salud semanalmente. La neuromodulación sacra, bueno, el mismo principio, sí, se estimula la raíz S3 para tratar de modularlos a lo largo del tiempo esta hiperactividad de la vejiga. Es una buena opción, es una opción posible, no hay muchos datos sobre que genere mayor retención, por el contrario, está indicado también en la retención no obstructiva, entonces si tenemos pacientes con combo de hiperactividad y retención no obstructiva, podría ser una buena opción. Y capaz que para mí lo cubre, no sé. El tema del coste es un limitante, pero a veces nos sorprende. Respecto del tratamiento de la incontinencia de orina de esfuerzo, por orden de lo más conservador a lo menos conservador, la kinesiología de piso pélvico, los estrógenos locales, acuérdense que los estrógenos locales no sistémicos pueden mejorar incontinencia leve, tratamientos farmacológicos en general lo damos en los varones en el primer periodo de la incontinencia de orina de esfuerzo post-prostatectomía radical, hasta que definimos qué le vamos a hacer de tratamiento, pero bueno, puede ser, estos pacientes pueden ser candidatos a un esfínter artificial o a un sling masculino. El gold estándar de tratamiento de incontinencia de orina de esfuerzo, sobre todo cuando hay una hipermovilidad de la uretra, es el sling femenino para la incontinencia femenina. En estos pacientes mayores con muchas comorbilidades, uno puede pensar o en el sling de incisión única, ¿sí? Que es un sling que inclusive se puede hacer con anestesia local, o en la sustancia de abultamiento. No se lo recomiendo en varones, en general la evidencia dice que fracasa, y en mujeres, dependiendo de la suerte de cada uno. Hoy por hoy hay pesarios para incontinencia, ¿sí? Son unos pesarios, ¿vieron pesarios? ¿Conocen los pesarios? Son unos anillos de silicona, y hay unos anillos de silicona que tienen como si fuera un anillo de sello, como un sobre elevado, entonces cuando se coloca, eso genera una compresión de la uretra y puede llegar a servir en una paciente que no desee o que no sea candidata a cirugía, ¿sí? Últimamente van apareciendo más cosas en el mundo. En Argentina no tenemos todo el abanico de posibilidades, pero sí van apareciendo
algún tipo de tampones que se inflan como un honguito y que se pueden colocar y recolocar. Hay distintas alternativas en el mundo. Si les interesa, estén atentos porque por ahí tienen pacientes que tienen mundo y sepan que la industria de la incontinencia no para, ¿sí? Es una patología muy prevalente. De la kinesio solamente les voy a decir que el objetivo es que las pacientes reconozcan cuál es el piso pélvico, porque es muy fácil decirlo, muy difícil hacerlo, y que pueda entrenar el piso pélvico. Hay distintos trabajos que muestran la eficacia de los ejercicios del piso pélvico para el tratamiento de la incontinencia, ¿sí? Y el incontinence, que es nuestra Biblia en incontinencia, dice que hay evidencia de que puede ayudar a hacer kineprofilaxis a no tener incontinencia de orina de esfuerzo a posteriori. Pero cuando uno indica el tratamiento kinesiológico, tiene que saber que está indicando un gimnasio, ¿sí? Piénsenlo así, o sea, nada de esto funciona si los pacientes no son consistentes en hacer los ejercicios y hacerlos en sus casas, ¿sí? Bueno, algunos ejemplos de los slings, ¿sí? O si no, nunca lo vieron, la diferencia entre el retro, son todos mediuretrales y todos van en la uretra media, van libre de tensión, ¿sí? Siempre los slings. Retropúbico y transobturador son probablemente los que usamos más frecuentemente, y esto se llama incisión única justamente porque se hace una única incisión en la pared anterior de la vagina y tienen unos attachments, como unos sistemas de anclaje que se van anclando a la aponeurosis del obturador interno, ¿sí? Entonces con una sola incisión se puede colocar el sling, o sea que se puede hacer con anestesia local. Este se puede hacer con anestesia local, de hecho se escribió inicialmente con anestesia local, pero hemos hecho alguna vez, pero es doloroso, o sea, no es ideal, pero el otro se puede hacer perfectamente. El sling masculino, el esfínter urinario artificial para la incontinencia de orina de esfuerzo masculina, y estas sustancias de abultamiento que les comentaba que van y vienen en el juego de los estudios con evidencia. La verdad es que hay muy dispares estudios que hablan de una eficacia buena, sobre todo femenina, ya les digo, masculina no tanto, pero bueno, uno ante un paciente que no puede ser candidato a tratamientos más invasivos puede considerar esto para ayudar. Este es el pesario del que les había hablado, ¿sí? Y esto, como para terminar, ¿sí? Estos también son tratamientos para incontinencia, ¿sí? Un poco nosotros lo vemos como el fracaso de todo lo que hacemos, pero de hecho están descritos como tratamiento de incontinencia, y hay una frase, creo que es de Paul Abrams, de hecho, y hay un artículo icónico de la urología funcional que habla de esto, de este principio de la medicina: curar a veces, acompañar siempre, ¿no? Creo que es más larga la frase, no sé si alguien se la acuerda. Entonces, a veces los pacientes no son candidatos a nada de esto extraordinario que nos encanta estudiar porque nos gusta operar y todo. A veces la mejor propuesta para ese adulto mayor y para la tranquilidad de su familia es colocar una talla, ofrecerle un colector urinario, ¿sí? O usar el pañal. Ustedes imagínense un paciente con demencia. A veces tenemos que salir del cuadrado de lo que aprendemos y pensar, bueno, es una batalla que no la vamos a dar a full, pero podemos darle algunos criterios para que ese paciente se pueda sentir más cómodo con esto que le tocó, que es incontinencia, y que la familia tenga menos ansiedad o menos angustia. Entonces, habilitar estos tratamientos cuando consideremos que sea lo mejor. A veces es simplemente decir, bueno, se levanta muchas veces a la noche. La incontinencia no es causa de muerte en general, excepto en estos pacientes. Estos pacientes, muchos se mueren porque se levantaron para ir al baño, se tropezaron, se fracturaron la cadera, fueron a internarse, se les complicó la internación y se murieron. O sea, la causa inicial es la nocturna. Entonces,
a veces no son candidatos a los tratamientos que hablamos, pero le podemos decir, bueno, póngase una silla o téngase un papagayo y después lo tira a la mañana, no pasa nada, es súper frecuente, como aliviar esto y que no es tan freak, no es tan raro y que puede ser una opción. O ponerse una sillita con el inodoro al lado de la cama, que se levante, que orine ahí y vuelva. Y siempre vamos a estar ayudando y acompañando porque evitamos el mal peor, que es, por ejemplo, que se caiga, que se fracture o que tenga un accidente peor. ¿Sí? Bueno, entonces, para terminar, la incontinencia es prevalente en los adultos mayores, obviamente que afecta la calidad de vida y, como dijimos recién, a veces la vida también. Hay que pensar en el adulto mayor en particular en que no es todo neto, o sea, no es que tengo incontinencia orina de esfuerzo, índice, punto, se terminó, vejiga hiperactiva y es esto solo. Lo más frecuente que vamos a encontrar en el adulto mayor es que haya coexistencia de distintas disfunciones, o mismo sea dentro de la fase de llenado como de llenado y de vaciado. Pensar en las otras comorbilidades, obviamente, ojo con los antimuscarínicos. Yo siempre lo trato de recordar, porque si bien, digamos, no es que nadie va a ir preso por dar un antimuscarínico, pero si lo van a dar, avisen, o avísenle al familiar que lo vamos a controlar pronto, que vamos a ver si lo tolera bien o no. ¿Sí? Tratar siempre la constipación y siempre elegir el tratamiento a la medida del mejor beneficio posible para el paciente y para los cuidadores.